Cuando a mí me preguntan en dónde tengo cifrada la esperanza, es precisamente en la sociedad civil. Hemos presenciado el colapso de la narrativa Mover a México, pero hemos también presenciado el surgimiento de otra narrativa, pero no es una narrativa que esté escribiendo el gobierno, es una narrativa que empezaron a escribir los jóvenes de Yo Soy 132, una narrativa escrita por el Instituto Mexicano por la Competitividad cuando sacó su diagnóstico, su anatomía de la corrupción en México. Una narrativa que escribió Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, con sus reportajes sobre Duarte y sobre Borges. Es una narrativa que construyen el CIDE y México Evalúa y Causa Común, organizaciones de la sociedad civil que lograron crear, edificar las bases del Sistema Nacional Anticorrupción, al que le falta un enorme trecho por recorrer, al que le faltan dientes todavía, al que le falta legislación secundaria, al que le faltan nombramientos. Ese Sistema Nacional Anticorrupción es un primer paso significativo porque parte del reconocimiento de que la corrupción en México es un problema. Pero ese sistema, donde tengo cifrada gran parte de mi esperanza en este país, no va a funcionar sin medios independientes, sin ciudadanos que estén escrutinando, sin quienes estén vigilando cada parte del proceso hasta que logremos construir algo que lleve a lo que ha ocurrido en Brasil, donde hay senadores encarcelados por el escándalo de Petrobras, lo que ha ocurrido en Guatemala, donde un presidente cayó por corrupto, lo que ha ocurrido en El Salvador, donde hay 3 expresidentes investigados. Si eso lo están logrando hacer en Centroamérica, ¿por qué no lo podríamos lograr hacer en México? La sociedad civil en este país es todavía débil, incipiente. Estamos cargando con 71 años de priismo, más los últimos 3 y los que falten, y sí, soy profundamente antipriista. Lo asumo como tal. Cuando me critican por ser antipriista, me parece un piropo, porque para mí el PRI no es solo un partido, es una forma de vida. Y el problema para México es que los otros partidos se han priizado, incluyendo el PAN en este estado, emulando la política como una forma de distribución del botín. ¿Dónde está cifrada mi esperanza también? En medios como este. Es cada vez más difícil ser periodista independiente en este país, por la cerrazón, por las amenazas, por los secuestros, por los asesinatos, por la censura oficial, por la autocensura. Pero al mismo tiempo empiezan a abrirse los espacios de las redes sociales, de la radio, esos espacios que permiten que cualquier ciudadano, como ya se dijo aquí, pueda convertirse en un periodista, como aquel que tomó las fotografías de David Korenfeld usando un helicóptero oficial para irse de vacaciones, y eso llevó eventualmente a su dimisión. Ahí está mi esperanza, pero 71 años de priismo, ¿qué dejaron tras de sí? Una población que no conoce sus derechos. Van a tener que surgir de aquí las voces que sean contrapesos, porque no van a venir de los partidos. En cada batalla cívica en la que yo he participado en los últimos 10 años, en muchas trincheras, la despenalización del aborto, la ley 3 de 3, quitarle el registro al Partido Verde, el Sistema Nacional Anticorrupción, por una Corte Suprema sin cuotas y cuates. He visto ahí a muchos mexicanos y mexicanas extraordinarias. Nunca he visto ahí a un solo miembro de un partido político. Entonces mi esperanza está cifrada en ustedes. Y no es porque los políticos que estén aquí sentados
tengan un ADN que los impulse a ser corruptos o malos gobernantes. Simplemente hay una ley de la ciencia política, el poder empuja hasta donde enfrenta resistencia. Y la resistencia va a tener que venir de aquí. Y lo decía James Madison, uno de los founding fathers estadounidenses, si los hombres fueran ángeles no sería necesario el gobierno. Como los hombres no son ángeles, hace falta el gobierno. Pero los buenos gobiernos solo lo construyen buenos ciudadanos y solo los indignados lo son. Los indignados que no aceptan el statu quo, que no se conforman con poco, los que no aceptan la lógica del por lo menos. Por lo menos Guatemala está rankeado en un nivel inferior en el índice internacional de Estado de Derecho. Quien piensa así, coloca la vara de medición al ras del suelo, cuando la vara de medición tendría que estar aquí. ¿Y quiénes colocan la vara de medición aquí? Los que asumen que México puede ser mejor. Y creo que hay muchas personas que piensan eso sentadas aquí, o quisiera pensarlo. En una entrevista, creo que fue en marzo, Risco, el periodista, me preguntó, oye, ¿por qué no te lanzas? Y yo, en un acto también de provocación, dije, sí, lo estoy pensando, pero lo dije de manera muy casual. Además, el programa era un programa, pues, como de periodismo irónico, sardónico, en una pequeña televisora, en Bloomberg. Yo pensé que esto iba a pasar totalmente desapercibido. Pues fue trending topic en Twitter durante 2 días. Y llevó a congratulaciones, a apoyos y también a numerosas amenazas de muerte. Y a partir de entonces comencé a pensarlo. ¿Y qué descubrí con el paso de los meses al examinar qué tendría que hacer alguien como yo para ser candidata independiente en este país? Y llegué a la conclusión que serlo, bueno, es más fácil lograr la paz en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque los partidos amenazados por las candidaturas independientes han puesto barreras de entrada extremadamente altas, en términos de firmas, requisitos. Es competir contra partidos que reciben, independientemente de que el gobierno se apriete el cinturón, a los partidos no los tocan ni con el pétalo de una apretadita, porque el financiamiento público a los partidos está vinculado al padrón, no al voto efectivo, lo cual significa que cada vez que alguien entra, tiene edad de entrar al padrón, el presupuesto para los partidos aumenta. ¿Cómo compite un independiente que tan solo para contender eficazmente necesitaría, yo calculo, $50 millones? ¿De dónde iba yo a sacar $50 millones de dólares sin tener que comprometerme con empresarios que me pidieran algo a cambio? ¿Qué es lo que hacen los partidos? Y por eso tenemos tantos presidentes que llegan a Los Pinos ya con las manos amarradas detrás de la espalda, por quienes los financiaron para llegar ahí. Y sí, habrá hombres y mujeres católicos aquí que me dirán, no estamos de acuerdo, solo que la fe no tiene razón para convertirse en política pública en un Estado laico. Entonces, ¿cómo le voy a entregar mis votantes a Margarita Zavala cuando llevo 20 años peleando por el derecho a decidir y tengo una hija de 20 años para la cual pavimenté un camino con menos obstáculos que los que yo he tenido? Iba a dejar a mis votantes políticamente abandonados. Y finalmente, la última reflexión fue, tengo 3 hijos en la universidad. Soy de las que, además, 2 de ellos en Estados Unidos, 1 en Canadá. Pago colegiaturas en dólares. Soy de las que obsesivamente ve la paridad del peso día tras día
pensando qué más voy a tener que hacer cuando llegue la próxima cuenta de la colegiatura. He pensado incluso en vender mi cuerpo, aunque creo que no habría muchas ofertas. Tengo 3 hijos en la universidad. ¿Cómo voy a dejar abandonados a mis 3 hijos para lanzarme a la aventura de ser candidata presidencial, lo cual implicaría dejar de trabajar? Y a esos niños, el día que nacieron, les hice una promesa, que les iba a dar la mejor educación del mundo. Mi hija Julia está en Yale, mi hijo Sebastián está en Brown, mi hijo Samuel está en McGill. Cumplí con mi promesa, pero eso significa 4 años más de escribir columnas, ir a conferencias y viajar 4 días de la semana, porque sé que cuando ellos terminen la universidad van a tener la responsabilidad de regresar al país en el que nacieron y ayudar a rescatar a ese país en el que nacieron.